Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de una línea de juegos no demasiado conocida en España, principalmente porque a pesar de que la editorial es bastante conocida, supongo que en su día las editoriales que pudieran haberlo publicado en España no le vieron demasiado interés, principalmente porque el primer juego de esa línea era de ciencia ficción y la ciencia ficción en España tenía un cierto San Benito de que no se vendía. Y es Trinity Continuum. ¿Qué diréis? ¿Qué demonios es esto de Trinity Continuum? ¿De dónde demonios sale? ¿Qué demonios es? A lo mejor algunos, los que seáis muy veteranos, hayáis oído campanas de algo llamado Trinity, que principalmente se publicó a finales de los 90, de la mano de White Wolf. Sí, esto originalmente era de White Wolf. A pesar de que ya no salga con ninguno de los logos, esto salió de la mano de Onyx Path en el 2019. Y esto, que es un tapadura de drive-thru, realmente, porque esto realmente creo que no tuvo una tirada de tapa dura offset, como se suele decir. ¿Qué demonios es? ¿Vale? ¿De qué demonios va? Esto va a rebufo de una línea antigua de White Wolf que estaba compuesta por los juegos Ion, Aberrant y Adventure. Que de Ion y Aberrant en su día ya hice vídeos de las versiones originales. Y esto es una reedición de la mano de Onyx Path, intentando, principalmente es un básico de sistema. Igual hace un poco complicado hablar de ello, que es del Storypad System. Esto, a rebufo de lo que es literalmente el libro del sistema. Al igual que podría haber sido el libro del sistema, por ejemplo, el antiguo libro del sistema de Mundo de Tinieblas, de World of Darkness, que en su día sacó Factoría cuando sacaron el nuevo Mundo de Tinieblas. Esto intenta ser un básico para luego poder comprarte las distintas ambientaciones del continuo Trinity. Eso significa que, sí, efectivamente, hay un libro dedicado a Ion, un libro dedicado a Aberrant, un libro dedicado a Adventure. Han sacado algunas ambientaciones más en todo este tiempo. Hay uno que es Anima, que si no recuerdo mal creo que es de Cyberpunk. Hay otro que es Aegis, que es de griegos. Realmente esto intenta ser una especie de libro de multiverso, de corrientes temporales alternativas o de líneas temporales del mismo universo. Es una suerte de genérico, tal y como lo había explicado. Y esto hace que tenga ciertos problemas. Uno de los mayores problemas que tiene es que es un poquito denso. Es un poquito denso porque principalmente a lo que se dedica es explicarte el sistema ya. Y la manera de describirlo a veces no es la más fluida. Principalmente porque intentan ser compendiosos con respecto a lo que contienen. Algunas veces incluso tienen reglas de cosas que no te vienen en este libro. Y os paso a enumerar el sistema. Este sistema realmente es muy parecido al White Wolf de toda la vida. El hecho de que tenemos características más habilidades, se tiran dados de 10, se tiene que sacar una dificultad en un dado de 10 y se suman los éxitos. Este es el sistema básico, realmente, de manera fundamental. Cosas que le tienen añadidas. Los números a los cuales vas dependen un poco del tipo de personaje que seas. Si eres un humano normal, vas a ir normalmente creo que a 7, si no recuerdo mal. Y dependiendo del tipo de personajes, a veces vas a 6, si es muy heroico, a veces vas a 8, si no lo es tanto. Creo que los humanos van a 8, no, que no recuerdo. También hay otros temas que es que añaden temas de escala, que es una cosa además que es necesaria, sobre todo si vas a utilizar cosas que no son humanos normales o vas a llevar gente un poco más superheroica o si vas a meter semidioses, por ejemplo, como enemigos, o vas a meter, por ejemplo, alienígenas o vas a meter artefactos o naves o lo que sea. Tiene un concepto que es el tema de la escala que dependiendo de la... Que además esto ya lo vimos, por ejemplo, en Fate. Tiene algunas cuantas ideas pilladas de Fate, que ayudan más o menos a escalar el hecho de que puedas poder enfrentarte a o poder conceptualizar ese tipo de amenazas o ese tipo de elementos con respecto a tu personaje. Esto, por ejemplo, es algo que le falta. A ver, que le falta, por ejemplo, a BRP. BRP, por ejemplo, es un juego muy, muy bueno siempre que vayas a escala humana. Una vez que te sales de la escala humana, el juego empieza a tener sus propias carencias, a pesar de que sea muy bueno en esa escala. Otro tema que tiene es que intenta arreglar el problema que normalmente suelen tener los juegos de White Wolf, los juegos con el antiguo sistema narrativo de White Wolf, que es que hay demasiadas tiradas. Que normalmente se hacía, por ejemplo, el sistema clásico de Ion,
se tiraba ataque, defensa, daño y resistencia. Aquí más o menos se intenta limitar el tema de las tiradas y lo que se hace es que se tira contra una defensa, que normalmente la defensa viene determinada por las defensas que tenga el propio personaje, que ya puedan ser las defensas a la hora de que te peguen, que normalmente suelen ser los éxitos que necesitas para poder dar, las armaduras, que son lo que necesitas para poder gastar, para poder superar para poder hacer daño al contrario, y esa suerte, en ese aspecto, se parece bastante al sistema Free Liga. El hecho de que no te basta solamente con hacer éxito, sino además los éxitos que te sobran los compras para hacerles más efectos al contrario. Cosas como, por ejemplo, intentar desarmarle, tiene un coste de éxitos. Hacer daño tiene un coste de éxitos. Puedes comprar hacer más daño, que ya cuesta un poco unos cuantos éxitos más. Para poder conseguir ese tipo de éxitos, se añade lo que se llama el tema de las mejoras. Las mejoras normalmente suelen ser cosas que te dan los objetos, cosas que te da, por ejemplo, el equipo, cosas que te pueden dar las habilidades especiales, que lo que te hacen es que te dan unos bonos de éxitos, en caso de que consigas lo que te propones. Esto además se añade en el caso de la escala. En caso de que tengas, por ejemplo, una escala superior a lo que te enfrentas, tienes ya unos bonos de mejora adicionales. Y con esto, con esos éxitos que has sacado, que solamente haces una tirada, simplemente te dedicas a comprar los efectos que le vas a hacer al contrario. Sé que esto es muy neblinoso, pero es un poco lo que tenemos aquí. Tenemos aquí unas reglas muy, muy, muy concretas, tanto para combate, interacciones sociales, acciones extendidas. No tenemos, por ejemplo, una lista de equipo al uso, sino que tenemos una lista de equipo donde te construyes el equipo. Porque esto intenta ser un genérico, con lo cual no solamente tienes un rifle, sino además puedes meter un rifle que tenga penetración, un rifle que tenga fiabilidad. Le puedes meter atributos positivos y negativos. Esto normalmente crea luego un problema a la hora de jugar, porque tienes que tener algunas cosas ya hechas, para que no sea simplemente un elemento y ya está. Que hay gente que seguramente lo jugaría. La creación de personaje es bastante sencilla dentro de lo que cae, porque lo que haces es que te metes dos plantillas, una plantilla de origen y una plantilla de profesión, y luego te pides una plantilla de arquetipo, que el arquetipo normalmente casi siempre irá determinado por las organizaciones o por los trasfondos especiales que tengas en tu propia ambientación. La ambientación que tiene este libro, porque este libro tiene algo de ambientación, es una ambientación de película de sobretarde, de héroes, timadores, mercenarios y ese tipo de cosas. Intenta ser una ambientación más o menos moderna, la típica ambientación de serie de televisión, de televisión de gente no demasiado extraordinaria, pero que aún así hacen cosas molonas. El equipo A, por ejemplo. Y lo que tenemos sobre todo son talentos que no son excesivamente sobrehumanos, pero sí cosas que normalmente van más allá de lo que normalmente sueles ver. Evidentemente esto hace que con lo que se juega aquí se juega simplemente con este básico. Luego ya en otros básicos ya luego tenemos los iones en Ion, los aberrantes en Aberrant, los novas, mejor dicho, en Aberrant, que son como una especie de superhéroes. Aquí no llegamos tanto, sino que simplemente llegamos los talentos, que son gente con un talento especialmente bueno, que tienen una reserva de inspiración que les sirve para ir gastando, para ir metiendo distintos efectos, dependiendo si tienes un don, algunos efectos adicionales para poder hacer daño, para poder tener intuición, ese tipo de cosas. Se parecen mucho, mucho, mucho a lo que serían los Bennies de Savage. Literalmente, realmente los talentos de aquí serían como los ases de Savage. Si juegas a un nivel bastante mundano dentro de Savage. Además, luego tenemos lo que serían dones, que serían una cosa un poquito más o menos especial. Y tenemos un apéndice de máster para que más o menos podamos tener unas ciertas aventuras rollo Spycraft, rollo de espías y ese tipo de cosas. No se suben demasiado a la parra. No se dedican a meter grandes ambientaciones extraordinarias. Las organizaciones que hay aquí son muy normalitas, salvo la sociedad Ion, principalmente para el resto de los libros, que queda como una especie de sociedad de exploradores o una sociedad de bienhechores. Y principalmente las organizaciones que tenemos, a pesar de que hay alguna gubernamental, alguna un poquito más moralmente motivada, casi todos son organizaciones de bienhechores, gente que lucha contra el crimen o que se dedican a deshacer entuertos al margen de la ley. Que es un poco lo que tendríamos aquí. Realmente, como podéis ver, no explora nada que no se haya visto ya. Principalmente el atractivo que tiene este libro principalmente son las ambientaciones que tiene.
principalmente para poder meter iteraciones extra. Pero Trinity Continuum además tiene otra cosita que además es lo que me atraía, y era un poco el sistema de daño, que el sistema de daño que tiene, por ejemplo, es mejor que el de quinta edición de Vampiro, ya que lo que serían los efectos negativos que tiene, por ejemplo, estar dañado, realmente son las típicas heridas que te suelen quitar dados, pero normalmente lo que haces es que les metes unos atributos como daño ligero, daño medio, daño pesado. Normalmente además es bastante equilibrado. Así que en ese aspecto, además, es un poco más gritty que simplemente un menos 2 y ya está, que lo que hay en quinta edición de Vampiro, con lo cual la verdad es que me mola bastante. Lo único que le encuentro negativo es que es un poco peñazo de leer. Y además hay algunas cosas que resultan contraintuitivas leyendo el tema, por ejemplo, cómo funciona la iniciativa, en el cual te empiezan a hablar acerca de meterte unos slots y luego le faltan algunos ejemplos. O sea, cuesta un poco de leer. La verdad es que esto necesita una segunda edición con una limpieza que haga un poquito más llevadero, porque como podéis ver, es un poquito pesado para lo que os he estado explicando, porque fundamentalmente es eso, sacar éxitos, comprar efectos con los éxitos y ya está. O sea, realmente tampoco es necesario tanto. Supongo que necesitan la solidez para luego los suplementos que vayan a tener. Y bueno, esto es Trinity Continuum, que la verdad es que llevaba bastante tiempo que tenía que sacar un vídeo, porque es que la verdad es que tengo ganas de leerme el resto. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.